Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a analizar un extracto, uno bastante interesante, sobre psicología cognitiva. Viene de un texto llamado Psicología cognitiva, la mente como procesador. Y bueno, nuestra idea es desgranar un poco cómo ve este enfoque en nuestra mente, qué ideas clave propone, siempre basándonos en lo que dice este material, claro. Y de entrada, lo que me llama la atención es cómo se diferencia de lo que había antes, ¿no? Sobre todo de una corriente muy fuerte. Parece que hay un cambio de foco importante aquí. Sí, exacto. El punto de partida que el texto recalca mucho es justo el contraste con el conductismo. Hay que pensar que el conductismo, durante mucho tiempo se centró casi solo en la conducta, lo que se ve, lo que se mide. Lo observable, sí. Eso es. La mente era como una caja negra, algo que no se podía estudiar científicamente, o eso decían. Y la psicología cognitiva, tal como la presenta esta fuente, pues supone un cambio total en eso. Es volver a estudiar los procesos mentales, los internos. Procesos internos. A ver, ¿a qué se refiere el texto con eso? ¿Qué es lo que pone, digamos, bajo la lupa? Pues se refiere a todo lo que pasa ahí dentro, ¿no? En esa caja negra. Cómo percibimos la atención, cómo recordamos, el lenguaje, cómo razonamos, cómo solucionamos problemas. Tomar decisiones, todo eso. Exacto. Básicamente todos esos mecanismos que usamos para captar información, guardarla, transformarla y usarla. El texto insiste mucho en que no podemos entender por qué hacemos lo que hacemos sin entender esos procesos que hay detrás. Es volver a la pregunta de cómo pensamos. Y para que nos hagamos una idea de esto, de la mente trabajando con información, el texto usa una analogía que parece bastante central. La mente como un ordenador. Suena potente, sí, pero ¿hasta dónde lleva esa comparación el texto? ¿Es solo una metáfora así general o entra en más detalle? Pues la fuente la usa bastante, ¿eh? Como un marco para entender las cosas. No es solo decir, mira, la mente es como un ordenador y ya. Es más bien usar esa idea para entender funciones concretas. Se habla de la mente como un sistema que recibe, digamos, inputs, la información sensorial. Ajá. Luego los procesa, los organiza, los relaciona con lo que ya sabe, los almacena, la memoria, y genera outputs. Las respuestas, la conducta. Eso es. Conductas, lenguaje, lo que sea. La idea fuerte es la de procesamiento activo de información, muy diferente a la visión conductista, que era más bien pasiva, de solo reaccionar a estímulos. Me entiendo. O sea, la mente no solo reacciona, sino que interpreta, manipula, usa la información, como haría un ordenador, ¿vale? Ahora, si seguimos con esa idea del procesamiento, pues cualquier sistema necesita organizar la información que maneja, ¿no? ¿Qué estructuras menciona este texto como básicas para esa organización? Habla de esquemas mentales. ¿Podemos ver qué son exactamente, cómo funcionan, según esta fuente? Sí, los esquemas mentales. El texto los presenta como estructuras cognitivas súper importantes. Piénsalos como archivos o carpetas, ¿sabes? Carpetas conceptuales que la mente va creando con la experiencia. Vale. Son como marcos de conocimiento sobre conceptos, situaciones, personas, lo que sea. Tienen la información básica y las relaciones típicas de ese concepto. Y su función principal, según el texto, es ayudarnos a procesar la información nueva rápido, eficientemente, relacionándola con lo que ya sabemos. El ejemplo que da el texto del esquema perro es muy claro, sí. Dice que nos permite saber que algo es un perro, aunque sea una raza que no has visto nunca. Porque activas ese marco general, 4 patas, cola, ladra, esas cosas. Pero explica el texto cómo se forman o cómo cambian, porque no parecen fijos. Muy buena observación. El texto lo dice sí. Los esquemas no son rígidos. Se forman con la experiencia, con lo que vivimos y también con lo que aprendemos de otros, de la cultura. Cada vez que interactuamos con el mundo, estamos como poniendo a prueba esos esquemas. Ajá, claro. Si la información nueva encaja, pues el esquema se refuerza. Si no encaja del todo, pues el esquema puede cambiar, hacerse más complejo, más detallado. El texto los ve como estructuras dinámicas que van evolucionando con lo que aprendemos, con la experiencia, durante toda la vida. Entonces, esta capacidad de organizar y entender rápido con los esquemas es un ejemplo de esa eficiencia mental que describe el texto. Pero, leyendo un poco entre líneas, sugiere la fuente que esta eficiencia puede tener alguna pega.
¿Algún riesgo por depender tanto de estas estructuras que ya tenemos? Esa es una implicación interesante que se puede sacar de cómo lo describe el texto, sí. Quizá no lo llama riesgo directamente en esa parte, pero al explicar cómo los esquemas nos ayudan a interpretar rápido, casi automáticamente, pues indirectamente sugiere que también nos pueden llevar a simplificar demasiado. Claro. O a ignorar información que no cuadra con el esquema. O incluso a distorsionar un poco lo nuevo para que encaje con lo que esperábamos. Son como atajos cognitivos. Y bueno, como todos los atajos, a veces nos hacen perder detalles o nos llevan a conclusiones un poco sesgadas. Esto conecta con la reflexión final que podríamos hacer luego. Interesante, sí. Esa doble cara. Eficiencia, pero también posible simplificación o sesgo. Ahora, el texto no se queda solo en estas estructuras que organizan. Introduce otra dimensión que es clave, el desarrollo. Y saca a relucir las etapas del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Al leer esa parte, me da la sensación de que el texto sugiere que no es solo que acumulemos más esquemas o información con los años, sino que la forma misma de procesar, la arquitectura mental, por así decir, cambia. Es así como la fuente integra a Piaget. Totalmente. La inclusión de Piaget en este marco cognitivo, tal como lo presenta el texto, es crucial para entender la parte evolutiva. Piaget, que el texto identifica como una figura central, claro, no veía el desarrollo como un simple aumento de conocimientos, algo cuantitativo. Su idea, potente, que el texto recoge, es que la inteligencia, la capacidad de pensar, se transforma cualitativamente, pasa por distintas etapas. Vale. Y cada etapa representa una lógica de pensamiento diferente, una manera distinta de manejar la información y de construir la realidad. ¿Y da el texto algún ejemplo de esas diferencias cualitativas entre etapas? Menciona la obra La psicología del niño, creo que de 1969. Explica cómo cambia esa lógica de pensamiento. Sí, aunque el extracto quizá no se meta a fondo en cada etapa, sí suele señalar la naturaleza de esos cambios. Por ejemplo, podría mencionar cómo en la etapa sensoriomotriz, los primeros 2 años más o menos, el pensamiento del bebé está muy ligado a la acción física, a lo inmediato. Ajá. Luego, en la preoperacional, ya pueden usar símbolos, el lenguaje, jugar a como sí, pero el pensamiento es todavía muy centrado en sí mismo. Le cuesta entender que la cantidad de algo no cambia, aunque cambie la forma, ¿sabes? Lo de la conservación. Sí. El ejemplo típico del agua en vasos distintos. Exacto. Más tarde, en las operaciones concretas, ya pueden razonar lógicamente sobre cosas tangibles, entienden la conservación, pero les cuesta el pensamiento abstracto. Y finalmente, en las operaciones formales, ya aparece la capacidad de pensar de forma abstracta, plantear hipótesis, ser más sistemático. El punto clave que el texto parece sacar de Piaget es esa transformación estructural del pensamiento. Entonces, si volvemos a la analogía del procesador, lo que Piaget añadiría a esta visión, según el texto, es que no solo cambian los datos o los programas, los esquemas, sino que el propio sistema operativo evoluciona. Permite hacer operaciones mentales más complejas, más abstractas. Es una visión mucho más dinámica del desarrollo que solo ir acumulando cosas. Justo esa es la conexión, la capacidad de procesar, las reglas lógicas que la mente puede usar, las estructuras que puede construir. Todo eso se transforma. No es solo aprender más cosas sobre perros, por ejemplo, es cambiar la forma en que puedes pensar sobre las categorías, las relaciones, las hipótesis. Piaget, con sus observaciones detalladas, que el texto seguramente referencia a partir de obras como esa, buscaba entender justo eso, cómo cambia esa maquinaria interna del pensamiento en los niños. Y esta idea de etapas que son secuenciales, cualitativamente distintas, ¿cómo encaja con la idea general de la mente como un procesador flexible que se adapta con la experiencia, como vimos con los esquemas? ¿Hay alguna tensión ahí? Entre etapas más o menos fijas y la plasticidad de los esquemas. Es una buena pregunta. ¿Cómo articula el texto esas dos ideas? Normalmente la perspectiva cognitiva las integra. Las etapas de Piaget describirían como la secuencia general, las capacidades o limitaciones cognitivas que dominan en cada fase, como las herramientas lógicas que tienes disponibles. Vale, el marco general. Eso es. Y dentro de esas capacidades generales de cada etapa, la experiencia de cada uno, el aprendizaje es lo que da forma a los esquemas específicos, al conocimiento concreto.
Así que la estructura general del pensamiento cambia por etapas, eso es Piaget, pero el contenido y la finura de ese pensamiento se van moldeando todo el tiempo con el entorno, formando y modificando esquemas. El texto probablemente las presenta como ideas que se complementan. Describe tanto los cambios estructurales globales como esa adaptación continua del conocimiento. Entendido. Es como si las etapas definieran el tipo de juego mental que puedes jugar en cada momento. Ajá. Y los esquemas fueran las estrategias concretas que desarrollas dentro de ese juego y que vas ajustando con la experiencia. Es una forma muy buena de verlo, sí. Las etapas dan el marco, las reglas posibles del pensamiento, y los esquemas son el contenido organizado y las heurísticas, los atajos, que usamos para movernos por el mundo dentro de ese marco. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno basándonos en este extracto. Si intentamos resumir lo esencial de esta visión de la psicología cognitiva que nos da la fuente, ¿cuáles dirías que son los pilares fundamentales que hemos visto? Pues yo creo que podemos identificar 3 pilares bastante claros en lo que expone el texto. Primero, el cambio de paradigma frente al conductismo. El foco claro en los procesos mentales internos como objeto de estudio válido y central. Sí, el cognitivo. Eso. Segundo, la metáfora de la mente como un sistema activo que procesa información, como un ordenador. Recibe, transforma, almacena, usa información. Y tercero, la descripción de componentes clave de ese sistema. Por un lado, las estructuras de conocimiento, los esquemas mentales, que organizan nuestra experiencia y guían cómo interpretamos. Y por otro lado, Y por otro, la perspectiva del desarrollo, las etapas de Piaget, que explican cómo las capacidades básicas de procesamiento y las estructuras lógicas del pensamiento cambian cualitativamente a lo largo del tiempo. y la interacción entre ellos parece clave, ¿no? Las estructuras, los esquemas, se desarrollan y se afinan dentro de las capacidades que van marcando esas etapas evolutivas. Me parece que entender esta perspectiva, tal como la presenta el texto, da una lente muy útil para quien nos escucha. Permite pensar de otra forma sobre cómo aprendemos, por qué recordamos unas cosas y no otras, cómo resolvemos problemas, o incluso por qué a veces nos cuesta entender puntos de vista muy distintos, que igual se basan en esquemas o etapas de razonamiento diferentes. Sin duda. Ofrece un vocabulario, un marco para analizar cosas mentales del día a día. Pensar en términos de procesamiento, esquemas, límites de atención, desarrollo cognitivo, puede iluminar muchas experiencias, personales y sociales. Nos ayuda a entender que lo que percibimos no es una foto directa de la realidad, sino una construcción activa de nuestra mente, basada en todos estos procesos y estructuras internas. Antes mencionamos la posible pega de la eficiencia de los esquemas, la simplificación, el sesgo. Quizás podríamos cerrar con una reflexión sobre eso, algo que el texto parece, sugerir, aunque sea de forma implícita. Sí, creo que es una reflexión muy pertinente, que sale directamente de cómo describe los esquemas la fuente. Si aceptamos que nuestra mente depende tanto de estos marcos que ya tenemos para interpretar el mundo rápido y de forma coherente, pues surge una pregunta importante. ¿Hasta qué punto somos conscientes de cómo esos esquemas están moldeando lo que percibimos, nuestros juicios? Claro. ¿Hasta qué punto pueden ser como filtros invisibles que nos hacen fijarnos más en lo que confirma lo que ya creemos, el famoso sesgo de confirmación, y descartar o reinterpretar lo que lo desafía? El texto, al destacar lo útiles que son los esquemas para adaptarnos, también nos invita a pensar en su posible lado oscuro, la posibilidad de que nos encierren un poco en nuestras propias perspectivas sin darnos cuenta, y que eso dificulte aprender de verdad o entender lo que es radicalmente nuevo o diferente. Reflexionar sobre cómo nuestros propios esquemas podrían estar limitando nuestra visión del mundo, pues es quizá un ejercicio cognitivo valioso por sí mismo.